Después que ayer no pudimos estar, buenos días, por unos pequeños detalles técnicos. Bueno, no fueron pequeños porque no pudimos estar, pero fueron detalles. Pues, pero la solución fue pequeña. Qué bueno que estamos conectados con ustedes. Y hice rapidito un arte gráfico para poder avisarles, así que espero que vean el arte y que les guste mi improvisación de arte gráfico. Qué bonito. Ay, no lo vi. Sí, pero lo vas a ver después. Entonces, Ok. así que estamos como siempre, bueno, como siempre no, hoy estamos viernes, usualmente estamos los jueves, pero por lo de ayer, pues hoy estamos viernes de ayuno y oración. Y probablemente la semana que viene también va a ser así, Ajá, ¿y por qué? porque jueves es día de Thanksgiving. Ah, oh, sí, así que, mira, yo te iba a regañar porque soy yo y ahora yo, Ah, viste, pero no te regañes. qué bueno, me alegro. Hoy queremos hablar y vamos a orar Ujú. y vamos a ir, mira, Madeline, buenos días, por Buenos días, ahora, Madeline, estás buenos conectada días. por ahí. Vamos a Mira, estar, tenemos por ahí la familia Jiménez Cardona, bendiciones. amén. No sé si es Catherine o Harold, por ahí nos dice ya Ya mismo. nos dirá, Faltan menos días, faltan menos yo días. creo que es Catherine porque a Harold le cambiaron los horarios, me dijo la otra Ah, vez. sí, ok. Así que, Ok, y vamos a bueno. estar orando y vamos a estar hablando, enseñando un poquito de Ujú, la palabra como siempre hacemos, pero yo quiero ir, según vayamos enseñando, ir orando, no ujú, quiero esperar hasta el final. ujú, Y si tienen otras peticiones fuera del tema, tráiganlas. Nosotros cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor y estamos delante de su presencia y vamos a orar y vamos a interceder por lo que sea. ujú. Lo que usted necesite, lo puede poner en una notita o enviárnoslo de forma privada y vamos a orar por eso. Catherine, Ah, Catherine, sí, yo sabía que bendiciones. era Catherine. Pero estuve en estos días, yo estoy estudiando, yo siempre estoy estudiando la palabra y estudiando distintos temas y sigo también a muchos otros predicadores tremendos que admiro y que me han ayudado en toda mi vida a crecer. Ujú, Y uno de ellos se llama Perry Stone y Perry Stone trajo una enseñanza de las muchas que trae, pero esa me tocó mucho el corazón porque sé y él lo trae por eso, porque hay muchas personas que la necesitan y simplemente se llama orando para sacar a tus hijos de Sodoma. mm, Orando para sacar a tus hijos y a los nuestros de Sodoma. ujú, Y sabemos que todos nosotros tenemos familiares, a lo mejor, si a lo mejor tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos padres, puede ser, no tiene que ser un hijo, puede ser un ser amado, puede ser un padre, una madre, alguna persona que por las razones que sean están prisioneros en Sodoma en términos espirituales. ujú. Y nosotros vamos a ver unos puntos claves que nos van a ayudar a orar, a Ujú. interceder. Amén. Yo pensando sobre esto y pues tengo que ver cómo lo traigo en el momento oportuno porque hay distintas cosas que han ocurrido este año y como tú sabes hemos estado hablando Amén. de la armadura de Dios y hay un elemento de la armadura que no se menciona y que estuve estudiando también con Perry Stone y otra gente, encontré que algunos estaban preguntando por qué Pablo no lo menciona directamente, porque es un elemento de la armadura del soldado. Y entonces, cuando los que saben la historia saben que Pablo, estando preso en Efesios, él estuvo encadenado y mientras estaba En encadenado, Éfeso. en Éfeso, perdón, Ujú. estaba encadenado y cuando estaba encadenado, mira, está Tato por ahí, Buenos buenos días, días Tato, Tato. él tenía un soldado romano al frente de él y eso lo inspiró a él a escribir el capítulo 6 de Efesios, donde él, mirando a ese soldado, va por la armadura del soldado y da una enseñanza espiritual. Pero el elemento que no aparece directamente, pero estos estudiosos dicen que sí está, porque está la acción que representa, es lo que le llaman pilium, que es una palabra original en latín, que significa una lanza. Y era un elemento que tenía el soldado, porque mencionó la espada, pero no menciona esa lanza. Y esa lanza, la espada, la usaba el soldado para pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y es como la espada de la palabra, tú y yo la estamos llamados a usar Ujú, para pelear, sobre todo cuerpo a cuerpo, cuando tenemos un ataque directo contra Satanás, nosotros pararnos de frente con la espada del Espíritu, que fue lo que el Señor hizo cuando estaba en el ayuno, que Él le dijo, escrito está.
usó la espada contra Satanás. Satanás trató de ir en contra de él, y tú le vas a decir, cuando él venga a meterte miedo, dice, escrito está, Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el trata de Satanás de decirte, te voy a abacorar, te voy a derrotar, voy a acabar con tu vida, tú le puedes decir, con la escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y así tú usas la espada, pero la lanza, en el soldado romano, él la tiraba a la distancia. Y entonces, no cuando el enemigo lo tenía cerca, lo tiraba antes de que llegara. Y no solamente lo tiraba a favor de él, posiblemente tenía compañeros que estaban soldados, que estaban peleando más adelante y no se percataban de que estaba el enemigo cerca para atacarlo, y a la distancia él podía lanzar esa lanza y detener al enemigo antes que atacara a su amigo, a su compañero de guerra. Y ese es el secreto de la lanza, y esa lanza es la que menciona Efesios 6, lo que es la oración de intercesión. Por eso Pablo termina diciendo, oren por mí, porque para que Dios me dé de nuevo y pueda traer la palabra. Así que estamos hablando de la intercesión, y vamos a orar, interceder por los diferentes, específicamente hoy por nuestros hijos, por nuestros nietos, si tienes nietos. No, todavía nosotros no, gracias a Dios, pero pronto en algún 10 años. No me interesa por ahora, muchacho. No somos abuelos todavía. No, el mayor tiene 21, todavía puede esperar. Amén. Así que, mira, orar por sanación y familia. Sí, también vamos a orar por sanidad. Sí. Madeline está orando por la familia de Morales Torres. También Yarly me dijo que sus 2 cuñados salieron positivos con COVID. Víctor y Josean, me parece que se llaman. Y vamos a estar orando, que son los esposos de las hermanas de Luis. Vamos a estar orando por ellos, que aunque están positivos, no están presentando síntomas, gracias a Dios, fuertes así. Tenemos otras personas también que salieron positivos y estuvieron malitos, pero gracias a ellas también. Y vamos a estar orando por eso, porque sabemos pues que todavía, ¿verdad? Hay una enfermedad y una pandemia, pero sabemos que Dios es el sanador, y estamos viendo cómo Dios está tocando a la gente, sanando a la gente, y para eso estamos hoy también, para orar por esas situaciones. Así que vamos a estar orando por todo eso, por los enfermos también. Amén. Vamos a orar desde una posición de sanidad, una posición de Señor, victoria, de autoridad, claro que Señor. sí, sabiendo que ya Dios lo hizo, y eso es parte de lo que estamos hablando, es la oración de intercesión, que se hace a la distancia, como ese soldado romano que lanzaba esa lanza a la distancia, antes de que el enemigo lograra su propósito con él o con otras personas que tenía cerca. Mira, mi mamá está saludando. Hola, doña Norma, mi suegra, importante saludarla. Y Arlene está por ahí. Y papi también debe estar por ahí. Está mi papá Freddy. Amén. Y por aquí estaba Elka, está saludando Elka. Y también está Zaida, que se unió. Y también Elizabeth Colón Morales, bendiciones. Un beso y un abrazo. Así que esa lanza del soldado romano, que no está explícita en ese capítulo, pero sí está la acción, que es la oración por los santos. Dice, es más, vamos a leerlo rapidito. Lo quiero leer porque lo tenía por ahí, pero lo iba a leer al final, pero lo voy a leer al principio. Efesios 6, 17 y 18 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esa es para pegar cuerpo a cuerpo. Pero después sigue diciendo 18, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esa es la oración de intercesión, que es una oración que se hace a la distancia. Ese soldado lanzaba esa lanza a la distancia, y ese compañero de él o ese amigo o esa persona muchas veces a lo mejor ni se daba cuenta que el enemigo estaba por caerle encima, porque eso, la guerra es así, estaban corriendo por todas partes peleando, y a lo mejor nunca se enteró, pero ese otro soldado que estaba detrás de él lanzó esa lanza y detuvo al enemigo antes que le quitara la vida. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Vamos a orar por esos seres queridos que a lo mejor ellos ni se enteran, a lo mejor ni lo saben, a lo mejor no lo aprecian, pero no importa, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Mira, Zaida Colón está saludándonos desde Connecticut. Tremendo. Elka, yo sé que está desde Virginia. Y Elizabeth está desde Puerto Rico. Así que tenemos diferentes temperaturas, porque si nosotros aquí estamos fritos, allá deben estar congelándose. Aunque yo sé que en Puerto Rico está calientito, pero pues, seguimos. Vamos a leer un momentito Génesis 13, 10 al 13, para que veamos lo que pasó con Lot. Lot era el sobrino de Abraham,
que aunque la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios, no tenía una vida espiritual tan fuerte, tan firme como Abraham, porque inclusive Abraham hacía altares por todas partes y lo otro que hacía era ir detrás de él, y nunca no hay que récord de que él hizo un altar, pero sí conocía a Dios. Y lo del resultado de eso, a veces obedecemos a Dios a mitad. Dios nos da unas instrucciones y nosotros creemos saber más que Dios, y por el ay bendito y la pena, obedecemos a Dios a mitad. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a la tierra, y yo te mostraré la tierra. Pero tenía que salir de su tierra, de su parentela. Y Lot no obedeció. Cuando Lot se fue, ¿qué hizo Lot? Se llevó a su, ¿verdad?, a su esposa, todo eso, pero se llevó a Lot, porque Lot le pidió. Su sobrino. Lot se lo pidió. Y no fue obediente a Dios. Por el ay bendito, muchas veces nosotros obedecemos a nuestras emociones antes que obedecer a Dios. Y vamos a ver hoy cómo eso le dio dolor de cabeza, muchas veces cuando hablan del lío de los pastores, ¿verdad? Básicamente hay que eso es lo que él iba a leer hoy, los ganaderos de Lot y los ganaderos de Abraham empezaron a pelear porque estaban en la montaña, ¿verdad? Y la tierra, ¿verdad?, no daba para sus ganados. Pero volvemos, eso es un problema, fíjense, un problema por causa de la desobediencia. Porque si hubieran sido todos los pastores de Abraham, no había problema, porque hubiesen estado en paz. Pero esas son las cosas que vienen por causa de la desobediencia. Pero qué bueno que Dios es misericordioso como quiera, y eso es lo que tú vas a leer. Sí. Yo lo leo. Sí. Génesis capítulo 13, versos 10 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. En el verso 10 dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Está entre paréntesis eso. En el verso 11 dice: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma, y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Fíjate que, como dice Norma, el hecho de que Abraham no obedeciera la instrucción clara del Señor y se trajera le trajo mucho problema, porque ese muchacho le trajo problemas. Sí. Porque él tuvo que estar trabajando con él más adelante en el capítulo 14, no lo vamos a ver ahora, pero inclusive hubo una guerra grande donde hubo un rey de esa región que invadió Sodoma y se llevó todos los bienes y se llevó a Lot también, y Abraham tuvo que meterse con todos sus criados, irse allá, ir a pelear y él a sacar a su sobrino del rey, y lo logró hacer, pero tuvo que parar todo lo que estaba haciendo e ir a sacar. Ahí es que el momento donde después viene y él se encuentra con Melquisedec después de esa guerra, y el rey de Sodoma en un momento dado le dije: llévatela, déjame la gente y te voy a dar todos los bienes que tengo. Y Abraham le dice: no ni una cordón de la sandalia, porque después no digas que tú me enriqueciste a mí. Así que, pero Abraham tuvo esas situaciones porque desobedeció. Pero lo impresionante de esta área, fíjate que Lot de lejos vio, se llenó los ojos, la parte del sensualismo, la parte que era lo que era bonito. Dice que la región tenía abundancia de agua, que era como el jardín del Edén. Mira qué precioso era el área alrededor de Sodoma, y era la hermosa tierra de Egipto. Y entonces yo subrayé la palabra cerca, porque él no entró en Sodoma enseguida. Él se atrajo hacia Sodoma por la región bonita que vio de lejos, y se estableció sus carpas cerca de Sodoma. Pero desde esa área él veía Sodoma, y con el tiempo vemos que más adelante se metió en Sodoma, y entonces cayó adentro. Y eso pasa muchas veces con nuestros seres queridos. Ellos ven el mundo, ven lo que el mundo ofrece, ven lo que muchas veces la excelencia que hay allá afuera en términos humanos, naturales, carnales, visuales. Sí,
sí, por eso Sí, es un sí. lugar de abundancia, un lugar de... Y entonces eso lo usa el enemigo para seducir. Y eso fue lo mismo que pasó con Eva. En Génesis 3, 5 al 6 dice, el Satanás le habló a Eva cuando le habló del fruto y le dijo que podía comer. Y Eva, ya Dios le había dicho que no. Pero Eva dice en capítulo 3, verso 5, lo que pasa, le decía Satanás, que le decía a Eva, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Fíjate que Satanás le dijo una media verdad, pero Dios sabía que ese conocimiento del mal le iba a hacer daño, iba a traer el pecado a su mente. Eso fue lo que pasó. La conciencia se prostituyó en ese momento porque ellos no conocían lo que era el mal. Y Dios quería mantenerlos libres de eso hasta que fueran maduros para poder entender ese concepto. Pero Dios lo estaba protegiendo. Cuando muchas veces cuando Dios te dice cosas, no es por hacerte daño, no es por demostrar que él es más fuerte que tú, que él es más tirano que tú. Es protección y muchos de nuestros hijos no entienden eso. Que cuando Dios te dice no hagas esto, no te tires en esta área. En estos días hemos estado hablando que pronto vamos a empezar los martes unos estudios que vamos a hablar claramente en la palabra, todo lo que la palabra prohíbe. Y ir en contra de todas las corrientes que ahora mismo el mundo Y que el mundo, ofrece. lo que el mundo llama bueno y es malo. Ajá, eso es así. Y el mundo está llamando lo que es malo bueno y lo bueno que es malo. Y Eso nosotros es así. tenemos que aclarar, porque la intención de Dios no es querer oprimir a nadie, es protección. Sí, señor. Y nuestros jóvenes necesitan protección, pero Satanás trató de entonces engañar a Eva. Y mira lo que dice el verso 6, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Ella se convenció, esto es bueno. Eso es lo que le pasa a los muchachos. Esto tiene, papi y mami no tienen razón. No, ellos no saben nada. Están viejos ya. Ellos son de la otra. Ellos no entienden lo moderno, lo contemporáneo. Pero muchas veces tienen razón. Mira, mi papá saludó y quería decir que Elka dice que ya está en congelada.com. Allá en Virginia. Dame googlearlo, a ver. Para no ir para allá. Pues entonces la mujer dice, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además, lo vio muy hermoso, lo sensual, lo visual, y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Esta generación, si no tiene cuidado, lo que ocurre es eso, es muy visual, es muy sensual. La Biblia habla de los sensuales, hay que tener cuidado. Nosotros nos gustan las cosas buenas. Eso ocurre mucho muchas veces las personas, en nuestra experiencia en las artes, hay mucho homosexual y muchos de ellos tienen unos gustos tremendos, porque son muy finos en sus gustos, son tremendos artistas, tremendos diseñadores, y entonces, pero es porque esa área del sensualismo los atrae de una manera tan fuerte que se enfocan en eso, y ahí es que caen en ese tipo de pecado y que lo que trae es destrucción. San Francisco es precioso. Sí, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir hace, ¿cuántos años? Hace 6 años, algo así. No me acuerdo. Estábamos aquí. Y fuimos y la verdad es que es precioso, es un lugar precioso y entonces y California de por sí. California completo. California el estado. Pero San Francisco, que es una de las mecas de este movimiento, y es porque estas personas son muy sensuales y tienen tremendos gustos y se dejan atraer tan fácilmente por esa área que no es mala en sí. Pero cuando te atrae, Satanás lo usa para atraerte y entonces esclavizarte. Y eso es lo que estaba pasando, y eso fue lo que pasó con Eva. Lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Y eso mismo fue lo que le pasó a fíjate que Abraham fue muy sabio. Abraham le dijo, déjame no pegar más con este. Coge lo que tú quieras, que donde quiera que Dios me ponga, me va a bendecir. Donde quiera que Dios me ponga, y así fue. Visualmente parecía ser que lo que Dios te escogió fue lo mejor. Pero Dios sabía que estaba el peligro de Sodoma cerca. O no le importó porque se llevó de llevar por el sensualismo. Abraham se mantuvo lejos del pecado, lejos de esa área. Y se mantuvo y dijo, aquí no importa que sean las montañas, que en teoría no es lo mejor para mi ganado, pero donde quiera que yo me pare, Dios me va a bendecir. Y así fue. Dios lo multiplicó y lo bendijo. Así que
esa fue el proceso de Sodoma y Gomorra. No voy a leer ahora el texto. La destrucción ocurrió en Sodoma y Gomorra de una manera terrible, y el proceso que está en el capítulo 19, verso 1 al 16, búsquelo después y lo lee con calma, deja ver la magnitud de la perversión de la ciudadanía que trae. Cuando Dios les manda, vieron lo que pasó, Dios le envía a los ángeles cuando Abraham intercede por Lot, y vamos a orar por eso ya mismo, para que trabajen con él, ayuden a salir de ahí. Y cuando los hombres perversos, la Biblia habla de los jóvenes y los ancianos, está hablando de ese tipo de relación que había en Sodoma, los vieron, fueron a pedir que los sacaran para tener relaciones con ellos, así dice el texto. Y entonces en ese momento es que los ángeles, de manera sobrenatural, les dice la Biblia que estiraron el brazo y sacaron a Lot y lo metieron en la casa, y después lo llevaron, lo sacaron de ahí. Fíjense que un simbolismo de lo que estamos hablando es que primero Lot se acomodó cerca de Sodoma. Él no vivía en Sodoma. Y muchas veces nuestros jóvenes o nuestros familiares o las personas que no están firmes en el Señor, que quizás han venido al Señor pero todavía no están firmes, se acomodan cerca del pecado. Dicen, no, pero eso solamente yo estoy viendo desde aquí, pero yo no voy a caer en eso. Pero el punto es que dice que la palabra dice que tú tienes que huir. O sea, no es que vas a estar ahí cerquita. Porque vemos entonces después cuando en Génesis capítulo 19, del verso 1 al 16, que lo vamos a leer, básicamente ya Lot estaba en Sodoma. Porque volvemos, yo sé que a lo mejor ustedes están cansados de escucharnos con el cuento del sapo, pero el sapo se va acomodando. Una pinturita en la pared. No, porque no me gustan los sapos, se ve feo. Y tengo sapos por aquí botándolo. Tengo sapos al frente, tengo sapos atrás. Oye, tenemos que, pero no entran a la casa. Gracias a Dios por los sapos, y que no son culebras y que no son otras cosas. No, y los sapos también se comen las alimañas. Anyway. ¿La alimaña qué? Insectos. Ok, mira, tengo a Angélica Rodríguez, buenos días. Dios te bendiga, buen lindo día. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Muchas veces, o sea, nosotros tenemos que, si vemos el pecado, tenemos que ir al otro lado, y eso fue lo que hizo Abraham cuando se fue a tierra de Canaán, versus Lot, que vio lo sensual, vio todo eso y dijo, ay, me voy cerca de Sodoma. O sea, me voy cerca de Sodoma. No voy a entrar al pecado, pero me voy cerca. Y eso no me va a afectar. Y finalmente le afectó, porque cuando tú juegas con el pecado, eventualmente, tú no puedes decir, por eso es que la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Pablo le decía a Timoteo, huye. O sea, no creas que eres fuerte. O sea, no creas que eres fuerte con Dios, pero eres fuerte cuando eres obediente a Dios. Y lo leo, lo de la descripción de Sodoma. Vamos a leerlo. Yo no lo quería leer, pero fíjate, uno no sabe quién está viendo. Sí. Hay cosas que para nosotros tan given, tú sabes. Pero no debemos pero la gente ve lo que está en la Biblia. Génesis 19, verso 1 al 16, estamos en la Nueva Versión Internacional. Habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice en el verso 19, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Fíjense, primero estaba cerca de la ciudad, ahora está a la entrada de la ciudad. Si nosotros vamos a Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que su marido está sentado a la entrada de la ciudad y la alaba. O sea, porque ya las personas que estaban sentadas a la entrada de la ciudad eran personas de preeminencia. De importancia. De gobierno. O sea que ya Lot había llegado al punto de ser parte del liderazgo de esa ciudad. Y al verlos se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Esto fue a los ángeles que llegaron a Sodoma, los ángeles que Dios mandó para destruir la ciudad. Y en el verso 2 les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Dijeron, no, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto le insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Pero miren, yo iba a decir, la razón por la que Lot les insistió que no pasaran la noche en la plaza era porque Lot sabía la maldad que había allí. Lot sabía lo que esos hombres que estaban allí eran capaces. Sin embargo, Lot se había acomodado. Fíjense que estaba sentado
en la puerta de la ciudad. Él se había acomodado al pecado y estaba como el sapo, estaba a punto de morir porque se había acomodado al pecado de Sodoma. Y eso es lo que está pasando con nosotros, hermanos. A nosotros nos están lavando el cerebro con todas las películas, con todas las series. El Hallmark, que nunca tocaba el tema de homosexualismo. El otro día yo vi una película y dije, hasta aquí. Se acabó Hallmark conmigo. O sea, nos han acomodado de modo tal que nosotros aceptemos Sodoma, que el liderato de la nación, los que están a la puerta de la ciudad, acepten Sodoma y todo su pecado. Y no. Fíjate, porque te estoy diciendo que es importante, Lot se pudo haber levantado y irse de allí. La Biblia dice inclusive que él vivía todos los días dolido, sentido al mirar la perversidad de los ciudadanos. Así lo dice, he was vexed, estaba molesto, incómodo, bien incómodo, pero estaba allí, se quedaba allí. Pero dice que con las acciones de ellos, y específicamente las plazas, hay historiadores, porque muchos de estos historiadores bíblicos estudian también la Biblia y estudian muchos otros historiadores contemporáneos que aclaran un poquito más lo que ocurría. Ellos tienen una costumbre que muchos historiadores como Josefo y otros de los tiempos bíblicos establecen que la perversidad era tan grande que ellos ponían camas y las tiraban en las plazas para tener sexo unos con otros. Entonces yo sabía eso. No, para la plaza no vaya, vete para casa, por favor. Fíjate que ellos vieron. Y Los Ángeles sabían eso. Tanto le insistió. Posiblemente, claro. Tanto le insistió. El Lord le dijo, no, de ninguna plaza, van para casa, por favor. Entonces dice, tanto le insistió Lord que ellos fueron con él y entraron a su casa. Pues déjame seguir. Sí. Dice, pero tanto les insistió Lot, en el verso 3, que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Voy a tirar algo aquí. Ok. ¿Qué está pasando con la iglesia? Estamos haciendo lo mismo que Lot. Nosotros como iglesia estamos viendo, nosotros estamos en liderato. Dios nos ha dado una autoridad espiritual como iglesia. Pero estamos viendo a Sodoma, estamos sentados en la ciudad, estamos como liderato y no estamos diciendo nada, no estamos denunciando el pecado, nos estamos acomodando. Y cuando vemos que algo está mal, entonces le decimos a la gente, ven a mi casa, ven a la iglesia, ven al lugar físico donde yo me reúno, o ven por streaming, y entonces aquí te voy a preparar una buena comida y te voy a dar palabra de Dios. Y no vas a ver aquello. Y no vas a ver aquello y vas a estar, pero no, estamos mal, nosotros tenemos que ir a la plaza, nosotros tenemos que ir a la ciudad y nosotros tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado en la ciudad y ir en contra del pecado y denunciarlo y amar a los pecadores y decirles Dios te ama, pero eso no está bien y Dios te quiere cambiar y Dios te ama, Dios ama al pecador pero no ama el pecado y tenemos que decirle, no podemos seguir estando callados como iglesia, tenemos que denunciar. Si Dios nos ha dado la autoridad de estar en las puertas de Sodoma, tenemos que hablarle a los de Sodoma y tenemos que decirle, no, basta ya, eso no es correcto, eso no es lo que Dios, eso es una perversión y Dios quiere cambiar tu vida. Dios tiene el poder y Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo para cambiar, para transformar, para cambiar y transformar todo pecado sexual, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea homosexualismo. Sí, el homosexualismo es un pecado, lo siento, no es una preferencia, no es una orientación, no es que naciste, es que todos hemos nacido con inclinación al pecado y esa es una de las inclinaciones y Dios tiene el poder para transformarlo. No estamos aquí para decir que está mal, estamos al contrario, queremos darte buenas noticias. Jesús dijo, yo he venido para traer libertad al cautivo y tanto el homosexualismo como la fornicación, como el adulterio, son pecados sexuales, los cuales tienen cautivo al hombre o a la mujer, y Dios en esta hora te dice, tengo libertad, la unción pudre el yugo, hay libertad, y no es la manera correcta de vivir, no, love is love, no, es God is love. God is love. God is love. Dios es amor. Pero Dios tiene el poder para transformar en esta hora. Déjame seguir. La importancia de lo que estás diciendo
es no solamente avisar que está en ese estilo de vida, que eso le va a traer muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Amén. Y muerte no solamente eterna, aquí físicamente hay muerte, trae depresión, trae pensamiento de suicidio, traen atadura, traen tristeza, trae angustia. Pero más allá de eso, la importancia de la iglesia hablar es detener el progreso de esa conducta por causa del que todavía no ha caído ahí. Yo hablé en estos días y puse un video bastante viejo. Yo llevo hablando de esto hace años y no me acordaba, un video hace 2 o 3 años, donde yo decía que la importancia de la iglesia hablar no es solamente del que está viviendo esa vida y puede salir de ella. Dios lo ama, pero si persiste a hacerlo, esa es su decisión. Es la importancia más grande es del que está fuera todavía, que está subiendo, los jovencitos que todavía no han sido confundidos. Si nosotros no hablamos, esa perversión los va a convencer, como hizo Satanás y se los está convenciendo porque la iglesia no ha hablado, porque muchos de ellos están muchas veces en una posición. Porque tenemos temor a el que dirán, o tenemos temor a ser política incorrecto, o que la gente se ofenda. Mira, Jesús dio una palabra dura y dice, y a veces decían, los apóstoles mismos le decían, pero Jesús, eso es palabra dura, ¿quién podrá esto? La gente empezó a irse en un momento dado. Y la importancia de hablar entonces para esa persona que todavía no ha entrado en esa condición es que muchas veces ellos están en un crossroads, en un camino, decidiendo, en una encrucijada, decidiendo, me voy por aquí donde ellos me dicen o tengo otra alternativa. Y cuando la iglesia se calla, ellos no saben esa otra alternativa y lo que ven es un lado nada más. Ese es el problema, ese es el problema de la iglesia cuando no habla, es que está callando y no está presentando y una gran parte de Dios, si la iglesia hablara más, dirían, oye, este me dice que este camino de perversión es correcto, pero esta otra persona que ama a Dios, que veo en su vida unos frutos, que veo que está contenta, me está diciendo que no debo hacer eso. Yo creo que voy a escoger la que esta persona está diciendo, pero como la iglesia no está hablando, no tiene otra alternativa, no tiene otra opción. Tengo una anécdota de un pastor un ministro que admiro mucho y sigo, que tiene un pastor amigo que tenía una iglesia en San Francisco precisamente, y entonces él llegó allá y se dio cuenta que dentro de la iglesia había muchas personas que de una manera se enteró que estaban activamente viviendo una vida homosexual, abiertamente, y no le importaba, y entonces él le dijo, mira, ven acá, tú tienes estas personas, inclusive estas personas aquí y allá, y sé que ellos abiertamente hablan de su vida y dicen que aman y están en la iglesia, y tú no hablas de este tema en la iglesia. No, yo no toco ese tema en la iglesia. Aquí yo no toco esos temas. Pero ¿por qué tú no tocas esos temas? No, porque yo quiero que ellos sepan del amor de Dios y que ellos sepan que Dios los ama como quiera y que nada puede impedir que ellos se acerquen a Dios. Y le digo, sí, pero y todos esos muchachitos que están ahí, que todavía son jovencitos y que están subiendo, ¿qué tú vas a hacer? Si tú no les hablas a ellos de la verdad, ellos van a terminar igual que estos acá, que estos adultos. Y es porque tú estás callado, estás en silencio. Eso no está bien. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también la palabra dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que tenga la babilla o tenga los pantalones de atreverse a hablar de estos temas sin temor al que dirán, sin temor a que la gente se ofenda? Por obediencia a Dios, y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. O sea, nosotros estamos siendo obedientes a Dios y al llamado que Dios ha puesto. Esto no es para tratar de ofender a nadie, pero a la misma vez la palabra es lo que nosotros estamos trayendo. Ya vamos a dejar de estar con paños tibios y vamos a hablarle al pecado, pecado. Nosotros no vamos a ser responsables de la destrucción de Sodoma. Nosotros vamos a rescatar las vidas y nosotros vamos a denunciar lo que está mal y le vamos a decir, ¿sabes qué? Si tú estás siendo influenciado por eso, hay solución. Dios tiene la unción y el poder para poder ser libre en el nombre de Jesús. Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte una nueva criatura, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios te da el poder para cada día vencer el pecado. Cada uno de nosotros luchamos en diferentes áreas. Algunos luchamos con el mal humor, con que cuando las cosas no nos salen bien, maldecimos y todas esas cosas. O sea, cada uno tiene su tendencia y su situación con la cual lucha, pero para todas esas hay salida, para todas esas Dios tiene una salida, y eso es lo que estamos hablando. Sí, el homosexualismo no es correcto, no es una orientación. El homosexualismo es lo mismo, el lesbianismo, todo, sí, o sea, todo. LGBTQRX, YZ, todo lo que ustedes quieran, todas las palabras del alfabeto con el que lo llaman ahora, no.
Eso no es de Dios, esa no es la voluntad de Dios, a Dios no le agrada. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó Dios. Y si tienes esas inclinaciones es porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Con diferentes inclinaciones. Y hay situaciones y todas son igual de malas. Hay maldiciones generacionales, hay familias en las cuales tú ves que generación tras generación hay homosexuales y eso entonces tenemos que pararnos firmes y cancelar esas maldiciones generacionales. Hay personas que han sido abusadas de niños, hay familias que han estado en el espiritismo, en la santería, en la brujería y eso es una puerta grandísima para que entre el espíritu de mentira que es la raíz del homosexualismo. ¿Por qué el espíritu de mentira? Porque te está diciendo que aunque naciste hombre, eres mujer. Y eso es una mentira del diablo, punto. No es cierto. Y todas esas tendencias lo que hacen es traer muerte y esa es la razón, no es que odiamos a la gente, no es que amamos a la gente. Amamos y por eso estamos siendo fuertes. Odiamos el pecado por el daño, igual que Dios lo odia por el daño que le hace al hombre. Yo creo que comencé hace unos meses atrás, busqué lo que está grabado, que se titulaba Es por tu bien y el mío, es por el bien tuyo que Dios enseña estas cosas. No es porque quiere gobernar tu vida, porque no entiende tu corazón y tú amas el mismo sexo. No, es que eso es destrucción. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, va a traer consecuencias y esa es la bandera que nosotros levantamos. Y nosotros traemos esto porque de repente a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, wow, porque nosotros no estamos hablando de nosotros mismos, nosotros estamos hablando de la palabra y de repente Dios te levanta y te despierta y te dice, wow, porque la palabra, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto hemos pecado y por cuanto a lo mejor nos hemos desviado y hemos pensado que esto es correcto. De convicción porque es el que te va a convencer de lo que está bueno y lo que está malo, y de juicio porque él es el que te justifica y el que te dice, mira, alíñate, enderezate para que entonces puedas andar en la voluntad de Dios. Fíjate, quería ir al verso 4 cuando dice, aún no se habían acostado, estaban hablando de Lot y los ángeles, cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot. Todo el pueblo, sin excepción, la corrupción que había, por eso que Dios lo tuvo que destruir. Tanto jóvenes como ancianos estaba allí presente. Y en el verso 5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. O sea, ellos lo que querían tener era una orgía en la plaza, una orgía pública. No, una orgía pública. O sea, ellos... Y está bien triste cuando llega a la condición, pero miren hermano, I'm sorry. Cuando yo veo cosas y veo que hubo un town hall hace 2 meses donde uno de los candidatos a la presidencia, el que se supone que fue electo, una mamá le dijo, tengo un hijo transgénero de 8 años y que ¿qué leyes usted va a pasar para proteger a mi hijo transgénero de 8 años? Mire, y él en vez de decir, yo creo que los 8 años no es una edad para determinar que tu hijo es transgénero, ¿no? Porque eso es una poca vergüenza. O sea, yo lo metería en social services a esa mamá. O sea, si tú permites que a los 8 años un hijo esté con eso. Pues no, lo que él dijo es, no, yo voy a pasar las leyes que sean necesarias para que ese hijo sea protegido. ¿Qué pasa? Si se van a pasar leyes que sean necesarias para que esa conducta sea protegida, entonces esas leyes van a ir en contra de lo que nosotros estamos hablando. Esas leyes van a afectar a la iglesia. Esas leyes nos van a afectar a nosotros, porque entonces no nos van a permitir decir lo que dice la palabra. La palabra es clara. Un niño de los 8 años, un niño que nació, pero que nació con el órgano masculino, es un varón. No importa las inclinaciones sexuales que tenga. Y nosotros es nuestra responsabilidad traer el mensaje de la palabra, traer el mensaje de Cristo y enseñarle qué es lo que dice la palabra. Amén. Así que vamos a ver entonces qué podemos hacer. Vamos a entender entonces qué es lo que nos está separando de Dios. Lo que estamos hablando ahora mismo es uno de los puntos que vamos a brincar enseguida porque quiero, vamos a decirlo, el número 4. Que yo tengo aquí, no tienen la verdad completa, oyen un evangelio diluido. Esa es una de las razones por la cual nuestros hijos o nietos o personas están donde están, porque no hay quien les predique, no ha habido quien les predique, no ha habido quien hable estas cosas al pan y al vino. Y entonces, como estamos diciendo, no entienden que esto es una alternativa y sí entienden que aquello malo que llaman bueno es una alternativa para su vida. Nosotros hemos hablado otras veces que en los tiempos que nosotros crecíamos, eso no era una alternativa. Por lo tanto, aunque algunos adolescentes tuvieran ese pensamiento,
esa inclinación. Para ellos, culturalmente, socialmente, delante de Dios, no era una alternativa correcta, por lo tanto, nunca actuaban esa inclinación. Sí, Igual que las drogas, igual que ahora mismo están legalizando. En estos días me enteré que estaban legalizando, creo que fue en Colorado, la heroína, y unas cosas los mushrooms, ridículas. La droga psicodélica. Entonces, es que va a hacer eso, traer más gente a caer en ese mundo. Y eso es lo que pasaba antes. Antes tú no era legal, pues había uno se restringía. Y como tú has contado otras veces, tú tenías primas y personas que te ofrecían la marihuana, ofrecían unas cosas familiares. Y entonces, y yo tenía amistades también. Y entonces tú decías, no, pero es que eso, a mí la sociedad me enseña que eso no es correcto, que eso no es bueno. Y entonces no lo hacían, no actuabas. Pero ¿qué pasa? Ahora lo permiten, ahora dicen que si es bueno, llaman a lo malo bueno. Pues yo lo pienso, digo, bueno, pues como aquel me dice que es bueno y la iglesia está callada, no ha dicho nada, y lo que hace Fog Machines, Skinny Jeans and Lights, pues lo que hace es predicar un evangelio diluido, pues no tienen otra alternativa y caen en eso. Así que ese es uno de los puntos. ¿Por qué están donde están? Porque no tienen la verdad completa. Por eso tú tienes que hablarle en amor, tienes que amarlos. Ese es uno de los puntos. Demuéstrale que los amas a pesar de, porque Dios nos ama incondicionalmente. Eso no tiene que ver con amarlos. Yo voy a amar a mis hijos, no importa la condición que estén, y los voy a recibir, los voy a amar, no importa. Pero sí les voy a decir la verdad. Les voy a decir, papito, mamita, yo te amo, te quiero, pero esa conducta que estás viviendo o esa inclinación que estás teniendo no es lo que Dios quiere para ti. Volvemos, ese mensaje que yo prediqué fue claro, es por tu bien, no es por mandarte, no es por querer controlar tu vida, no es porque no te amo, y porque te amo, te tengo que decir esto, porque te amo, porque no quiero que caigas en ese problema que te va a traer depresión, que te va a traer unas ataduras, que te va a traer enfermedades, que te va a traer un montón de cosas. Orange es un ministerio que trabaja con los jóvenes, y el otro que se llama Silver Green Thing, que habla también de la abstinencia sexual. Y entonces hay estadísticas que el mundo no quiere que tú sepas, pero la realidad es que los jóvenes que están cayendo en una vida sexual promiscua, homosexual o heterosexual, no importa, porque no es lo mismo delante de Dios, el pecado es el mismo, están cayendo en unas enfermedades, unas STIs, enfermedades sexuales horribles. Muchas muchachas están teniendo con cáncer en sus ovarios, quedan estériles de por vida. Entonces ahora quieren ponerle una vacuna a todos para que puedan seguir pecando. Exacto. ¿No? Y yo tuve un encontronazo con un doctor que quería que le pusiera vacuna, y dije, no va a ninguna vacuna. No, pero usted no sabe que la edad que ellos tienen 10 años. Y él, no, yo sí sé, porque yo sé lo que yo les enseño, no les va a poner ninguna vacuna. El doctor se molestó conmigo, por poco tengo una pelea con él allí. Y dije, mire, se acabó el asunto, no me hable más, no hay vacuna, déjelo quieto, se acabó. Y ahí molesto, y con la cara entoronado, terminó sin los papeles, porque yo no llevé por otra cosa, yo llevé por un examen. Sí. Así que así está la condición de la sociedad. Mira, yo quería dar un ejemplo de que qué puedo hacer si entonces tengo un familiar homosexual, o qué puedo hacer. Yo te voy a decir el ejemplo, como Eric estaba diciendo, o sea, no es solamente el homosexualismo, hablamos de la fornicación y el adulterio. Y entonces, por ejemplo, en un momento dado, pues mi hijo tenía una novia, y entonces quería que la conociéramos. Ya no está con ella, pero quería que la conociéramos y que viajara de acá acá, donde vivimos, en Florida. Y yo le dije, bueno, no hay ningún problema. En otro momento nosotros, lo que pasa es que Dios ha ido hablando con nosotros. Otro momento hubiera decidido, no, pero dijimos, no, vamos a hacerlo. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que van a dormir en cuartos separados. Porque debajo de mi casa yo no voy a permitir el pecado. Debajo de mi casa, de mi techo, yo no voy a permitir el pecado a conciencia. Así que lo que tú hagas fuera de mi casa, eso es asunto tuyo con Dios. Pero mi casa yo la protejo. Mi casa, a sabiendas, yo no voy a permitir el pecado. Casa es casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros, o sea, él vino y gracias a Dios ellos respetaron eso. Después lo que ellos hicieron fuera, pero ya ella sabía también cómo nosotros pensábamos. Sin embargo, ella vio que nosotros, como quiera, fuimos amorosos con ella, la llevamos a comer, le abrimos las puertas de nuestra casa, fuimos hospitalarios, pero no avalamos la conducta pecaminosa. A lo mejor tú dices, mi hijo es homosexual, mi hijo está teniendo o mi hijo está, para empezar, o sea, si tu hijo es fornicario, tú no dices, mi hijo es fornicario. Yo no le digo a mi hijo fornicario. Así que deja de decir mi hijo homosexual. Es mi hijo que es hijo de Dios. Deja de llamarlo, deja de ponerle un título de homosexual o adúltero, fornicario, no.
mi hijo, que por fe es un hijo de Dios, que por fe es libre, mi hijo está teniendo estas luchas o está teniendo estas inclinaciones, sí, tú puedes decir eso, y entonces vas a orar, pero tú pones los parámetros en tu casa, tú eres el que determina, ay, si se va y se molesta, pues mira, tú oras, pero tú entonces estableces cobertura, porque ¿qué pasa? Cuando tú permites el pecado en tu casa, dice, o sea, la cobertura de Dios se va. Y tú quieres la cobertura de Dios siempre en tu casa. O sea, no es lo mismo de nosotros, sí, seguro que todos pecamos. Pero dice la palabra que 7 veces al día el justo cae más. Ay, que no voy a buscarte. Más Dios lo levanta. ¿Ok? Y así que es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está para redarguirnos, para hablarnos y decirlo. Por eso dice que nosotros debemos ser quick to repent. Tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu Santo para que en el momento que pecamos, rápidamente Él nos pueda hablar y decir, mira, está incorrecto, arrepiéntete. Y lo mismo entonces nosotros, eso es, pero cuando ya hay un pecado que ha sido establecido, y mira, y si ellos te preguntan, también hablarle en amor, pero hay que hablarlo, o sea, estas cosas hay que hablarlo, hay que decirle al pecado, pecado, no podemos decirle a lo malo, bueno, lo dice en Isaías, ay del que le dice a lo malo bueno, y eso es lo que está pasando en esta sociedad, y nosotros como iglesia, al quedarnos callados, también hemos sido cómplices, por eso decimos, mira, lo siento, te amamos, lo siento si te ofendes, esa no es nuestra intención es primero que todo es protegerte y agradar a Dios y ser obediente en lo que Dios nos ha llamado. Se requiere babilla, se requiere denuedo para poder hablar estas cosas, porque mucha gente está más enfocada en el que dirán, ay, que la gente se me va de la iglesia, ay, que me dejan de ofrendar, ay, que me dejan, no, nosotros no, porque nosotros sabemos que Dios es nuestro proveedor y nosotros sabemos que Dios va a traer las personas a la iglesia y nosotros vamos a ir allá a las plazas a buscarlos también en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver qué es lo que se nos está separando de Dios, vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a orar. Amén. Vamos a orar de cada uno de los puntos. Yo no quiero esperar hasta el final, vamos a ir orando según vamos hablando de estas cosas. Así que, número 1, ¿qué nos separa a estos hijos nuestros, estos nietos, estos familiares, estas personas que amamos? ¿Qué nos separa de Dios? Número 1, que están ciegos espiritualmente. Amén. Mira como decía Pablo en Efesios 1, 18 al 19. Pido también que ilumine a Dios sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó y qué enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos. Eso es Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la riqueza de esa herencia? No lo saben, están ciegos espiritualmente. Oro también, decía Pablo, para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él, el poder de Dios que está a favor de ellos, que lo entiendan. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz para que sepan que les conviene pertenecer a Dios, que les conviene la herencia que Dios les ha dado. Así que ese es uno de los puntos principales, que están ciegos espiritualmente. 2 Corintios 4, versos 3 y 4, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, algo que está tapando los ojos, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, escúchalo, es quien es Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Hay otra versión que dice la luz que tienen de frente, a veces lo tienen de frente y no lo ven, pero dice que es que Satanás ha puesto ese velo. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Vamos a orar por eso inmediatamente. Si tú tienes un hijo, una hija, una persona que tú identificas, un familiar, y tú sabes que esto que acabas de leer es lo que está ocurriendo en su vida, que tiene el evangelio, que tú has hablado, que tiene el evangelio al frente y hay algo que no nos deja ver, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en contra de toda atadura, de toda ceguera espiritual. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Esa venda que Satanás tú has puesto en ese hijo, en esa hija, en ese ser amado, ser querido, en el nombre de Jesús, ahora mismo desatamos esa venda y ordenamos que caiga al suelo y que sus ojos sean alumbrados, los ojos de su entendimiento. Abran sus ojos para que les resplandezca la luz del evangelio en el rostro, esa luz que tienen de frente,
diferente. En este momento declaramos en el nombre de Jesús que brinca en su corazón el deseo por Dios, que brinca en su corazón la sabiduría, la iluminación, y se dan cuenta, dicen, wow, esto está aquí, ahora entiendo, ahora sé que Dios me ama, ahora sé que Dios tiene algo diferente para mí, y que ellos pueden ser libres de este engaño de Satanás, de este engaño injusto, de esta treta del enemigo, y son libres para decidir abrazar el evangelio, abrazar a Dios, abrazar el amor de Dios, abrazar la verdad de Dios y ser libre de toda cadena. Rompemos en el nombre de Jesús toda cadena de pecado en sus vidas, toda cadena de ignorancia, de ceguera espiritual, y declaramos que sus ojos son abiertos. En este momento enviamos esta lanza a la distancia en el nombre de Jesús, y declaramos que llega y detiene la obra de Satanás en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, no quieren oír consejos. A veces entienden y lo ven, pero no quieren. Hay un espíritu de obstinación, hay un espíritu de orgullo. Muchas veces es orgullo. Ellos saben que están mal, y esto lo hemos visto también, pero no quieren ceder, porque eso significa tener que admitir que estuvieron mal. Fíjate que necedad. Pero ese, volvemos, él sigue siendo el enemigo. Papá no sabe. Papá no sabe. Yo quiero demostrar que yo sé más. Si yo acepto lo que están diciendo mis papás, estoy aceptando que ellos saben más que yo. Yo no puedo decir eso, porque yo soy el más cool, yo soy el mejor, yo soy el que está ahí, yo soy el que conoce cosas que ellos no saben. Ellos no han oído lo que yo he oído. Claro que no, o sí lo hemos oído, pero sabemos más que eso. Así que vamos a orar para que abra el Señor sus oídos espirituales para escuchar el consejo de Dios. Vamos a orar ahora que Dios ponga personas en su camino llenas de tu espíritu y que ellos lo admiren. Amén, porque eso es un detalle importante que a veces la gente no toma en consideración. A veces Dios puede usar a otras personas. La palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren para que Dios envíe más obreros a la mies. Entonces vamos a orar por eso, porque a veces nosotros nos frustramos porque no nos oyen, pero de momento viene cualquier persona, no voy a decir zángano, cualquier persona, porque no es un zángano, es una persona llena de Dios, y le habla por allá, pero como a nosotros no nos admiran, pero a ellos sí les prestan atención. Entonces hay que ser astuto, hay que ser sabio, y vamos a orar por eso, vamos a orar para que, y tú puedes orar por eso todos los días, Señor, hoy, donde quiera que ellos estén, yo sé, y eso es así, que tú tienes personas cerca de ellos llenas de tu espíritu, llenas de tu palabra, y personas que ellos, por las razones que sean, los pueden mirar, look up to them, admirarlo, porque están en la misma industria, porque son talentosos, porque son bonitos, porque a lo mejor les gusta, a lo mejor viene una muchacha llena de Dios y le habla al muchacho, o al revés, viene un muchacho lleno de Dios y la muchacha dice, wow, este muchacho está tremendo, se ve bonito, se ve lindo, y lo que no sabe es que Dios lo haya enviado a hablarle de Dios. Pues vamos a orar por eso. Vamos a orar porque Dios traiga personas que los amen y que ellos puedan, y que sean personas que ellos admiren y que les presten sus oídos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ahora por esos jóvenes, esos muchachos, esos hijos que están en diferentes ciudades, en diferentes sitios. A lo mejor algunos están muy lejos de nosotros y de la gente que está conectada con nosotros, Padre, pero no importa, volvemos, tomamos esa lanza y la tiramos a la distancia, Padre. Esta oración de intercesión. Oramos, Padre, para que, como tú nos diste en tu palabra, para que envíes más obreros a esta mies que está cerca de nuestro corazón. Estos seres amados que os queremos, que los amamos, que no queremos verlos sufrir, Señor. Oramos para que envíes obreros a esa mies, personas, ponle personas, esas personas que ya están cerca, tú las tienes, Señor. Yo sé que hay personas por todas partes del mundo y hay gente que tú puedes traerlos cerca de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros familiares, seres queridos, que están llenos de Dios, llenos de tu palabra, y que tú sabes que por las razones que sean, nuestros hijos, nuestros seres amados, los admiran, los escuchan, que sabe que si ellos vienen a conversar con ellos sobre Dios, ellos van a tomar el tiempo de sentarse y van a prestar atención, Padre. Oh, Padre, pon esa inclinación, Señor. Oramos por esas personas, por esos obreros, Padre, que sean sensibles a tu voz, que sean obedientes, Padre. Y nosotros, Padre, a la misma vez aquí nosotros nos ponemos en tus manos. Queremos ser esas personas para otras personas que quizás están en otros sitios orando por esto, Padre. Úsanos a nosotros. Y tú que estás mirándome en esta mañana, ponte a
la disposición de Dios, Señor. Dile, Señor, yo quiero hacer lo que yo quiero que otros hagan por mí. Aleluya, Esa es una de las reglas de oro, ¿verdad? Haz por los demás lo que tú quieres que otros hagan por ti. Pues sé tú uno de esos agentes de cambio. Sé tú uno de esos obreros que Dios quiere enviar a la mies. No te calles, habla, esfuérzate. Tienes personas en tu trabajo, a lo mejor tienes una persona en tu trabajo que te admira, que te quiere, que te ama, y tú has estado callado sobre el evangelio porque tienes miedo que te rechacen. No, Dios te ha puesto una unción especial, no tengas miedo. Dios te ha puesto una unción especial para que le hables. A lo mejor Dios hace tiempo te está poniendo esa inquietud por ese compañero de trabajo, por ese amigo, por esa persona en la universidad, esa persona que nos estás estudiando, para que le hables del evangelio, porque hay otra persona orando por eso, pidiéndole a Dios que envíe a alguien, porque sabe que esa persona te va a escuchar a ti. Pues dile, Señor, así como yo lo voy a hacer por esta persona, tú hazlo tú por mis hijos, hazlo tú por mis seres amados. Envía personas que tú sabes que ellos las van a escuchar. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que esas personas llegan, Señor, que esas personas son sensibles. Oramos por esas personas en este momento, y que tú le das la palabra justa, en las palabras que ellos necesitan hablar, para que presten atención y escuchen el consejo de Dios. Yo creo que este tema lo debemos continuar el viernes que viene, porque ya son las 6:55. Okay. Lo completamos el viernes que viene. Pero ya sabemos ¿verdad? Ya sabemos que es importante que reconozcamos y entendamos que tenemos que orar y tenemos el poder de interceder por nuestros hijos, porque tenemos más pero yo creo que eso es lo primero, los versos que tú Vamos a orar por la gente que por está sanidad. Enferma, sí. Vamos a orar por los enfermos. Sabemos que la palabra de Dios dice que ciertamente por las llagas de Cristo hemos sido sanados, que ciertamente Él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. El Salmo 103 dice que Dios es el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida. Así que no importa la condición en que tú te encuentres, o un familiar tuyo, o un conocido tuyo se encuentre, Dios rescata del hoyo mi vida. No importa el diagnóstico negativo, Dios es poderoso para tornar. Así que vamos a orar como como pidió Madeline. Vuelve a Facebook aquí. Madeline pidió sanación por la familia Morales Torres. Vamos a orar también por los cuñados de Yarlín y Luis para sanidad, que salieron positivos al COVID, para que el Señor rápidamente ese virus salga de su cuerpo. Vamos a orar por los enfermos, por cualquier enfermo que a lo mejor está en su familia, y vamos a declarar el poder sanador de Dios ahora mismo sobre ellos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, atamos y paralizamos todo espíritu de enfermedad. Declaramos, Padre Santo, reprendemos en el nombre de Jesús la enfermedad del cuerpo de la familia Morales Torres, Señor, de Josian, de Víctor, en el nombre de Jesús, Señor. Levantamos, Señor, a Rebeca, declaramos salud divina sobre ella, que es libre de toda asma, de todo ataque de asma, en el nombre de Jesús. Sobre Juan también, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro salud, declaro sanidad, declaro libertad en el nombre de Jesús, libertad del espíritu de enfermedad, libertad de cualquier cosa que esté causando esa enfermedad, Señor. Danos sabiduría para cuidar nuestro cuerpo, danos sabiduría, Señor, y haznos libres de todo deseo que no te pertenece, libre de toda, aún, Señor, de los deseos de comer cosas que no son buenas para nuestro cuerpo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y danos sabiduría para alimentarnos, Señor, para ejercitarnos, Señor, para poder tomar los alimentos y los medicamentos y las vitaminas y los suplementos, de modo tal, en el nombre de Jesús, que podamos vivir una vida plena para agradarte a ti, Señor, para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que cada vida que nos está escuchando, Señor, son llenos del poder de Dios. Gracias, Padre, porque la unción pudre el yugo de esclavitud, el yugo de enfermedad, el yugo de las maldiciones generacionales se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe la maldición del adulterio, se rompe la maldición de la fornicación, se rompe la maldición del homosexualismo, se rompe la maldición de la pornografía, se rompe las maldiciones en el nombre de Jesús. Adicciones, todo tipo de adicción, ya sea cigarrillo, alcohol excesivo, Señor, toda adicción, pornografía,
pornografía, adicción a las apuestas, todo tipo de cosas que esté atando tu vida, que te está alejando de Dios y no te permite experimentar la libertad de Dios. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos que eres libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque está hecho. Los queremos, los amamos. Vamos a seguir este tema definitivamente la semana que viene, el jueves. Posiblemente vamos a tocar estos temas el martes también. El viernes que viene, porque es jueves, Thanksgiving y así que vamos a ayunar el día. Va a ser bien, está bien, viernes. Pero también vamos a cubrirlo los martes, vamos a estar hablando de estos temas porque Pique se extiende. Amén, amén. Así que los queremos, los amamos y nos vamos a ver prontito. Ya esta semana, ya es viernes, ya el domingo tenemos también un mensaje precioso sobre la acción de gracias. Así que conéctate y mira el mensaje. Si no puedes llegar hasta allí, pero si puedes llegar, te vamos a recibir y vamos a cantar y vamos a adorar como siempre hacemos. Va a pasar un tremendo tiempo en el Señor. Amén. Así que juntos oramos, juntos ayunamos, juntos damos, somos generosos, juntos oramos. Ya lo dije. Juntos brillamos y seguimos brillando. Nos vemos el domingo, el martes y el viernes que viene. Amén. Bendiciones.